Somos la clave. Hubo una época en que los santos tenían importancia. Se celebraban los santos. Sí, se celebraban los santos, me acuerdo. Alguien se acordaba también. Cantaban las mañanitas. Cantaban las mañanitas y la gente se acordaba de qué santo correspondía al día, Así ¿no? es. Sí. Se decía en la radio también en la mañana. Se decía en la mañana, sí. Por ejemplo, yo podría haber dicho hoy día San Fernando, sí. Pero no, nadie lo recordó. Fue ignorado. Feliz santo, querido. Todavía mi mamá no me manda WhatsApp. Muy feliz santo. Yo empiezo con San Francisco, porque hay como 4 o 5 San Francisco en el año. Celebras varias veces. Yo primero me celebraba el 4 de octubre. Y después me cambié al 4 de junio, que es San Francisco de Caracholo. Pero empiezo un mes antes, Fernando. Un mes antes empiezo a decir, oiga, el 4 de... Hay que promocionarse. Es la única forma porque, claro, hijos, su padre está... Exacto, acuérdense que el 4 es el santo. Y... Hay que recordarlo con cariño. Aunque sea una tortita. Pero más aparte, es impresionante cómo se dan las fluctuaciones en los hábitos culturales a través del tiempo. Y sobre todo como Halloween. Antes era ridículo celebrar Halloween y ahora como que todos los niños lo preparan con mucha anticipación. Celebramos al diablo y no los santos. Exacto, claro, exactamente. Una época, yo me acuerdo, donde estaba la fiesta de la primavera, claro, que era extraordinaria, donde hoy día todavía en algunos lugares se tiene, pero somos maestros en terminar con ese tipo de tradiciones. Y tan bonita. Yo estoy bromeando con lo de San Fernando, pero... pero si tú hay un supermercado que no lo voy a mencionar, que tú vas al parador de las tortas, y ahí está el santo del día. Claro. Entonces yo siempre que voy ahí por casualidad... ¿Y por qué no lo vas a mencionar? Lo menciono, el Jumbo. Tiene una... Y yo siempre saco una foto, porque uno se encuentra con el santo ahí, se acuerda de alguien que siempre te acuerdas de alguien. Así que es una costumbre que se mantiene, claro, es una costumbre comercial, que en la medida que es buen negocio, otro. Antes de meternos en materia política, pero estas son interesantes también. Bueno, que ahí también hay todo lo que podríamos denominar de lo que nació en la época de las tarjetas de saludos en Estados Unidos, Hallmark particularmente, donde que ellos y Coca-Cola inventan un acto de comercialización sobre la base del día D. El día del padre, el día de la madre, el día del niño, son todas inventadas con un afán absolutamente comercial, con el interés de que tú compres más juguetes ese día, compres más tarjetas de saludo. Hallmark crea estos días sobre la base de, oye, cómprame tarjetas de saludo porque hoy día es el día del padre. Claro. Mira, no te yo la verdad que tengo que reconocer que me angustian un poquito los días de, porque efectivamente ya está introducido en la cultura, digamos, y efectivamente tiene que estar a la altura de esas circunstancias, digamos, porque si uno no hace los saludos de el día de a quien corresponde, digamos, es una ignominia brutal. Entonces, yo soy de los que lo pasamos mal con los días de, porque el tema de la planificación y todo, de ir a comprar o no llegar a algo. Mucho, en un mismo día hay como varios días de. De repente te cae el día de el día del otro y el mismo día. Complicado. Es muy raro. Yo por lo menos tengo la suerte que el día del médico es el mismo día que el día de la secretaria. Entonces un agrado, porque ahí yo me acuerdo... Eso es el 3 de diciembre. No sé qué día es, pero siempre me acuerdo porque celebran a la secretaria, entonces yo sé que es el mismo día que el día del médico. ¿Ah, sí? El mismo día. Y a los secretarios también. Y de los secretarios y de las doctoras. Bueno, eso es una cosa que va a cambiar. Eso es una cosa que va a cambiar y que es mucho más fácil en el mundo anglosajón, donde tú tienes una palabra que representa los dos sexos, los dos géneros. Pero acá... masculino y el femenino. El masculino y el femenino son separados en un montón de cosas. Y por lo tanto, a todas y todos, qué sé yo, que pasó o a ser... el todes que están usando mucho. El todes que están usando mucho. Pero fue gracioso, escuchaste a la chiquilla esta feminista que estaba tratando de usar el todes y su propia formación, digamos, hizo que dijera todos y después dijo todes, nosotras y nosotres. Es que es una adaptación que va a tomar su momento, porque tú estás ahora, los más puristas de la RAE dicen que eso está descrito, digamos, que es así, que hay plural de alguna manera. Lo que pasa es que yo creo que tiene otro sentido, pero en el periodismo es muy complicado para nosotros escribir así, no se puede. Es que el español, el castellano tiene una riqueza propia que hace que sea fácil de leer y entender, y cuando tú tienes muchos slash o arrobas o es complicado, se pierde un poquito la riqueza del lenguaje. Es cierto también que
como el lenguaje crea realidad y sobre todo consolida determinadas situaciones, cuando tú decías, qué sé yo, trabajadores, o tú decías, qué sé yo, hombres trabajando en los avisos de las calles, en las vías públicas, eran hombres trabajando, porque son los hombres los que trabajan, las mujeres no. Cuando tú decías o hablabas de determinadas profesiones con básicamente un genérico, ingenieros. Médicos. Médicos. Que hay mucha gente que le dice, la mujer, médico. Yo comprendo que haya gente que, a la luz de lo que está ocurriendo en el mundo hoy, sienta que debe haber una inclusión en la palabra que se les define. Y por eso que varios empezaron a hablar, en vez de hablar de individuos, empezaron a hablar de personas, que abarca mucho más el concepto de persona, porque abarca a todo el mundo. Sí, claro. Pero en el castellano... Y además es femenino persona. Además, pero en el castellano tú tienes que hacerlo eso intencionalmente. Tienes que generar el femenino intencionalmente, porque el masculino está por default tratado en la gran mayoría de los casos como el genérico y porque además, claro, según la RAE se incluye a los dos. Cuando tú hablas de los niños, ahí están los niños y las niñas. Es lo que nos han enseñado siempre. Lo que nos han enseñado siempre y lo que tú escribes y todo. Solo los niños. Como decía Fernando, y como el lenguaje construye realidad y estamos en una época de cambio, es fundamental que esto se produzca hasta que se retorne a un equilibrio, porque efectivamente no podemos, que está bien en los discursos políticos, pero en textos periodísticos todavía es muy difícil. Por eso te digo, cuando hablan de las personas, yo no me siento excluido por ser masculino y las personas es femenino. Yo creo que no, muy por el contrario, cuando hablan de los estudiantes es un buen ejemplo, o trabajadores que terminen en... Tú eres parte del patriarcado y claro, no te vas a sentir excluido como te nombren, porque a ti nunca te dijeron médica. Soy un gran defensor de las mujeres. Pero a las mujeres que ejercían la medicina, generalmente decían, ya va a venir el médico. No, la doctora. Y la mira y le dice, señorita. Eso sí, por ejemplo, yo creo que tiene que cambiar. Cuando le dicen señorita en vez de doctora. Exacto. Eso es algo que tiene que cambiar. Ocurre mucho. Me pasaba que yo tenía profesoras que a nosotros cuando éramos internos nos decían doctores, y a las profesoras, a las doctoras le decían señorita. Eso sigue pasando. Eso está mal, hay que cambiarlo. Eso sigue pasando. En todo caso, aquí Tonino Morales dice una cosa que tiene razón. Cuando chico había un álbum de láminas que se llamaba Historia del Hombre. Y salió un cavernícola en la portada. A ver, lo que es verdad, la historia del hombre es la historia de la raza humana. Donde están hombres y mujeres, pero es porque en el idioma español histórico, claro, clásico, está la historia del hombre, y todavía tú escuchas muchos discursos de personas que se refieren al genérico de humanos como hombres. Y eso sin duda va a cambiar. Y ha cambiado en otras partes incluso. Tú sabes que en el idioma anglosajón, una cosa que está muy instalada, todas las instituciones tienen el pronombre femenino. Es she, no es he. Cuando tú te quieres hacer referencia a una institución, ni siquiera it, te la tratan como el femenino, la institución. Y son las maneras de ajustar, pero en el caso del español es más complicado porque el español tiene diferenciados los géneros femenino y masculino para prácticamente casi todo. Yo creo que es bueno que exista una diferencia, porque en muchas cosas, si no todas, digamos, las mujeres son profundamente superiores. O sea, yo siempre he admirado la posibilidad que tienen las mujeres de hacer varias cosas al mismo tiempo. De hecho, me perturba, porque nosotros somos monotask, digamos, una tarea, una cosa, la resolvemos y pasamos a la siguiente. En cambio, las mujeres tienen esta capacidad de hacer muchas cosas distintas. Yo creo que la riqueza del lenguaje y que digamos, la riqueza del español no nos perjudica, siempre y cuando seamos capaces de hacer la diferencia, que una cosa es la descripción formal, digamos, de que está determinado por la RAE, digamos, que hay algunas palabras que están en masculino pero que incluyen a los dos, así como hay algunas que están en femenino que incluyen a los dos también. Yo creo que, como dices tú, a veces rizar el rizo con esto y darle otra significación patriarcal, creo que no tiene mucho sentido. Es que espérate, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en un 60%, pero hay un 40%... La mayoría. Sí, pero hay un 40% que es distinto. ¿Por qué? Porque lo que se busca cuando tú cambias un término de lenguaje, lo que tú estás buscando, estás induciendo que haya un... A ver, te lo voy a plantear, voy a decir una cosa media penca, pero
te lo voy a plantear de la siguiente manera. Te lo voy a plantear bíblicamente. Miércoles. Una de las cosas más bonitas del Génesis, cuando se cuenta en la versión tanto judía como católica o cristiana, el Génesis, es que Dios le da el poder al hombre y la mujer para nombrar todas las cosas. En el sentido y así lo dice, tienes que nombrar las cosas. En el sentido de que el lenguaje crea que la cosa exista, crea que la situación exista. Y desde ese punto de vista, haciendo esa metáfora, tú quieres inducir que detrás de acostumbrarte a decir las cosas de una manera venga un respeto, una dignidad, una igualdad de hecho, una apreciación por aquello que nombras distintivamente. Una visibilización, en definitiva, también. Sí, no, sí. A ver, yo estoy de acuerdo que es importante esa visibilización, y es de alguna manera lo que comparte la gran mayoría de los chilenos cuando dicen que apoyan los movimientos feministas. Por ejemplo, así como estoy de acuerdo con terminar con aquellas discriminaciones arbitrarias que sufren muchas mujeres. Yo creo que eso es indignante. O sea, para todos debería ser indignante que 1 millón de mujeres estén bajo la línea de la pobreza y tengan que vivir con 3 lucas mensuales. Eso sin duda que es indignante. Está toda la polémica de las ISAPRE, está toda la polémica que yo creo que no sea las pensiones. De las pensiones, pero hay otra polémica que es más brutal, que tiene que ver con las pensiones alimenticias, por ejemplo. Qué terrible las luchas casi eternas que tienen que hacer muchas mujeres en tribunales para que les paguen algo que corresponde y que debería ser muchísimo más, que muchas veces no solamente para ellas, sino que para sus hijos. O sea, hay una serie de brutalidades que yo creo que hay que luchar contra ellas, pero de repente me parece que perdemos un poquito el foco. O sea, que nos concentramos mucho más en decir os y as que en darnos cuenta que estas son las prioridades. Y de repente creo yo que hay unas, como digo yo, de repente unas prioridades de boutique. Hoy día me publicaron una columna en el Libero en que hablo de eso, de las prioridades de boutique, que pareciera que lo trascendental es el cambio del lenguaje antes que cambiar en los hechos la realidad que están viviendo o que están sufriendo muchas mujeres chilenas. Yo estoy de acuerdo contigo, Jorge. Yo creo que hay una... Estoy logrando acuerdos transversales. Hay una preocupación que no es menor, que tiene que ver con cómo construimos realidad a partir del lenguaje, pero el arte, la imagen también ha sido parte del lenguaje, ¿no es cierto? Y las mujeres siempre hemos sido, por lo menos en el arte, figuras de adoración, pero no de incorporación en los derechos, en las obligaciones, en el respeto, ni en la manera de tomar decisiones. Y creo que eso efectivamente va a ser un camino que tenemos que transitar todos. Probablemente en el futuro vamos a mirar a este año y nos vamos a dar cuenta en este periodo que ha sido un poquito una locura, ¿no? Pero creo que es necesario para poder, como ustedes dicen, visibilizar, poner en el tapete la preocupación de que la mujer no solamente esté en el todas y todos, sino que efectivamente esté incorporada en todos los aspectos de la sociedad, priorizada también, dado la vulnerabilidad que muchas mujeres sufren, ¿no? O sea, la priorización de la mujer, incluso en las políticas públicas, no se hace solo y exclusivamente por el género, se hace por la preocupación de que la mujer, además, el centro del hogar, es la preocupación con la defensa y la educación de los niños. La mayor parte de hoy día, gran parte de los hogares son solamente liderados por mujeres. Entonces, ahí hay una cadena, finalmente, que es más estructural, que tiene que ver con cómo priorizamos y cómo nos preocupamos de las mujeres en esta oleada que muy bienvenida es para mí de preocupación y priorización de nosotras. Y otra cosa que yo creo que es chora también y que es notable que haya cambiado es el tratar de darnos cuenta que está mal considerar a la mujer objeto, por ejemplo. Eso yo creo que es un avance significativo. Porque tú lo que ha pasado, no sé, con la Miss Riff y todas esas cosas, que ya está naturalizado, ¿no? O las modelos de la Fórmula 1 y no sé qué cosa. Yo encuentro que es un avance positivo, digamos, que no sea la mujer objeto, la mujer florero, digamos, me parece muy bien y hay que avanzar en eso. Oye, no obstante lo cual, obviamente que no hay que pasar para el otro lado. Después veremos el tema de los piropos y esas cosas, no sé, pues yo creo que de repente decirle a una mujer que es bonita no creo que esté mal, digamos, pero bueno, esa es otra discusión. No tiene por qué ser otra discusión. Aparte lo mismo, yo creo que es una buena pregunta. ¿Cuándo es el límite? No. ¿Cuándo el piropo está asociado a una acción de un hombre a una mujer? No está asociado a una decisión de una mujer a un hombre. Partamos por ahí. Cuando tú dices, oye, a ver, ¿quiénes están hablando? Tú le dices a la clase. La persona A en este diálogo dice, oye, me estás piropeando.
la persona B dice, ah, sí. ¿Quién dice, me estás piropeando? Y quién dice, ah, ¿de verdad? Y el 90 y tantos % te va a decir que la persona que está dice, me estás piropeando, es mujer, y la persona que dice así, a pesar de que tú no los ves ni nada, es un diálogo. ¿Por qué? Cuando teóricamente el piropo es básicamente un halago, si tú quieres, o, pensándolo en términos sanos, digamos, es un halago que hace uno respecto de otro y que podría ser perfectamente de ida y vuelta. Pero el concepto está asociado básicamente a una sola conducta de un género a otro. Sí, eso es verdad que culturalmente ha sido así, pero mi punto es con respecto al tema de que, de nuevo, hay cosas que yo creo que se extreman de repente, porque yo lo he contado varias veces. A mí me pasó que en el Consejo Municipal estábamos hablando de una diputada que no conocíamos, y mostraron una foto y un concejal dice, oye, mira qué bonita la diputada, qué guapa, no sé qué. Y otra concejala también feminista se exalta y dice que no corresponde hacer ese comentario, que está mal, que es patriarcal. Y yo quedé un poquito descolocado porque yo dije, lo único que hizo el comentario es decir, mira qué guapa, es ella, y no dijo nada con ninguna connotación negativa, pero ella asumía que si el primer comentario que hacía una persona era cómo era físicamente, obviamente era patriarcal. Y a mí me parece que eso es un poquito exagerar, digamos. O sea, obviamente que en una foto no podemos ver cuáles son los pensamientos y cuáles son los principios y cuáles son las ideas que tiene la persona. Solamente quería conocerla y hizo un comentario. Y por lo tanto, por eso es que yo también entiendo que haya esta casi como ridiculización en las redes sociales, que ustedes han visto más de algún meme, me imagino yo, con respecto a esto de los partes por los piropos y todo. Sin duda que es súper mal el acoso callejero, que está súper mal cuando una mujer prácticamente puede ser ultrajada con algún comentario desubicado, y eso hay que condenarlo, de todas maneras, o los acosos en el metro, en las micros, eso hay que condenarlo, pero ahí a decir que no vamos a poder decirle a nadie, oye, que te ves bien, o qué bonita... qué bonita va, con su qué bonita va, digamos, o sea, yo creo que es un poquito excesivo. Yo creo, Jorge, que no es excesivo, yo creo que no corresponde. No corresponde, es decir, hay que ponerse en el lugar del otro de una vez por todas y terminar con esto de ¿por qué no puedo decirle a una niña que va caminando por la calle que es bonita? No puedes decirle a una niña que va caminando que es bonita porque no tienes derecho, porque no tienes... ella no es propiedad tuya, ni en este sistema patriarcal. Pero no tampoco está diciendo que sea propiedad de alguien que... Es que piensa que esa misma niña a la cual tú le dijiste algo en la primera cuadra, recibió ese mismo comentario en las últimas 5, 6, 10, 15 cuadras, cuando se subió a la micro, cuando se subió al metro, cuando llegó a la oficina. Pero Pancho, te lo digo al revés. Entonces, a ti te tiene que haber pasado más de alguna vez que tú estás, no sé, supongo yo, en una reunión familiar, algo, y tú le dices, oye, qué bonita que te ves hoy día. Decirle, no sé, a alguna persona o a alguna persona con la que tú trabajas. O sea, ayer estaba fea. Claro, no, porque por eso te digo, o sea, yo creo que un poquito exagerar. Pero es que obviamente que en la calle, bueno, yo no soy de los que anda diciendo pero por la calle, te fijas, tampoco, pero... En este momento, si tú lo quieres llamar así, hay que exagerar, efectivamente, porque ahí hay que hacer el cambio cultural, en esa exageración. Si no cambiamos en ese pequeño detalle, porque tú hablas con las mujeres, si les gusta que les digas eso, pregúntale. Pregúntale. ¿Te gusta? No. ¿Ves? No, la verdad, porque es lo que tú estás mencionando. Al final, yo entiendo la posición de Jorge, que tiene que ver con una... Está asociado al piropo también a una práctica de galantería. Una práctica de galantería, de galantería, ¿no? Claro. Y eso es en el espacio de la voluntad que la mujer quiera escuchar eso. Sí, claro. Y el espacio de la intimidad de una relación en la cual tú quieres que la persona que está al lado tuyo quiera efectivamente demostrar un cariño o una afección. Pero en la generalidad de los casos, en la vía pública, en los lugares en la micro o en el metro, efectivamente la persona que está al lado tuyo, tú no la conoces y no te interesa conocerla tampoco, y no tienes por qué ser un espacio ni un objeto de que te digan, oye, que te ves bien, oye, que te ves mal. Entonces, creo que efectivamente puede ser un poco tajante, pero creo que es el momento de que cambiemos el switch, que seamos capaces de darnos cuenta que para nuestras mujeres, para nuestras adolescentes, sobre todo, andar en la calle. Yo recuerdo cuando tenía 16, 17 años, a mí me daba vergüenza salir a la calle. Y a nosotros, muchos de nuestros compañeros nos da vergüenza salir en falda corta, claro, porque hay un abuso, hay una intención de los hombres en la calle que es absolutamente abusivo e innecesario, absolutamente innecesario.
Ahora, en las relaciones más íntimas y personales ya es otra cosa, ¿no? Pero creo que tenemos que marcar una diferencia y tenemos que ser capaces de darnos cuenta que a las mujeres no nos gusta, nos molesta, nos parece que es ofensivo, nos incomoda. Entonces, o sea, en la calle es entendible, pero de ella decir que en una conversación, en un, no sé, en una casa, en una oficina, comentarlo sin ninguna intención negativa. Porque tú no sabes si eso les va a molestar. Claro, si a las No, por mujeres les supuesto, molesta, pues si porque- le molesta no se hará, si eso Por está eso, más que claro. Pero está claro que a la mayoría les molesta. Mi señora siempre dice, y a la que le gusta salir a la calle, que la piropeen y le griten grosería y le digan de todo, y lo dicen a veces, lo hemos visto en los medios de comunicación, mi señora dice que vaya al psicólogo. ¿Ah? Sí, porque realmente elevarse la autoestima pasando por una construcción, como dicen, con las cosas que le gritan, efectivamente es otro problema, pero es una realidad. A la mujer le incomoda, lo dijo el otro día Viviana acá, dijo a mí incluso cuando llego al trabajo y alguien me dice que me incomoda. Es un espacio privado, como tú dices. ¿Por qué decirle a la compañera de trabajo, oye, estás bonita? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, yo lo único que digo, y en eso me imagino represento lo que plantea Jorge, es que este es un proceso que va a ser aprendido a palo. Sí, claro. Esto no va a ser, estos son procesos lentos, no son procesos fáciles de entender, porque tú tienes que cambiar una mirada cultural que, entre otras cosas, no encuentra, al igual como tú planteas, Francisco, no encuentra nada malo en el piropo. Y por lo tanto, va a tener que ajustarse a eso. Es de la misma forma que, como por ejemplo ha pasado, y yo hice una editorial esta semana respecto de eso, con el humor. A mí, Sí, por claro. ejemplo, yo he pedido, dejen de mandarme memes donde todo el objetivo del meme es ridiculizar o burlarse de la niña en el movimiento feminista, y que solamente el chiste tiene sentido si es que tú ves la posición ridícula en la que queda la mujer en la talla. Porque está lleno de memes y salen rápidos y toda la cuestioncita. Y alguien puede decir, pero perdona, pero esto es libertad de expresión, es el humor. Bueno, va a tener que ser una cosa aprendida, Tú tienes en montones de países stand-up comedy, donde son extraordinariamente directos en materia racial, en materia étnica, en materia espiritual, en materia de género, pero son cosas que se sitúan en un entorno determinado por el cual tú accedes a pagar voluntariamente para acceder a eso. No es algo público, el que tú vayas pasando y de pronto te llegue el mensaje, o te llegue porque tú estás en una lista, un meme que para que te rías de la mujer tiene que ser humillada o ser ridiculizada por algo. Tú, si quieres ir a ver a un determinado cómico en un lugar, qué sé yo, y va a estar, anda a verlo, paga por eso y disfruta tus 2 horas de todos los chistes que hacemos nosotros en Chile, que siempre tienen como característica principal de que a alguien estamos humillando. O es al gordo, o es al negro, o al peruano, el argentino y el chileno que van para allá, o es a la mujer, o es a lo que sea. Pero otra cosa es distinto a que eso sea parte de la cotidianidad. En Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, eso ha costado muchísimo. Y ha costado, y un montón de personas se chisporrotean en televisión o se reportean en los medios de comunicación y se arma un hito para decirle, oye, ojo, está pasando un límite. Es difícil de entender, Fernando, sí, pero es una cosa aprendida. O sea, yo creo que es muy importante que aprendamos de la convivencia. Así como hay alguien que le puede parecer que es súper normal decirle, no sé, a una otra persona, oye, qué inteligente que eres o qué guapa que te ves hoy día. Si a la otra persona le molesta ese comentario, basta que lo diga y cualquier persona sensata no lo va a volver a hacer. Ese es mi punto. Así como yo también condeno claramente no solamente los piropos callejeros, sino que también el acoso callejero que excede todo límite. Y eso hay que restringirlo. Yo estoy de acuerdo con aquello. Pero insisto que no hay que asociarlo a una categoría negativa en sí mismo, el piropo, creo yo, a menos que efectivamente a la otra persona no le guste, le parezca mal y se cambia. Que esperar a que y por la eso otra que quizá, es importante avanzar en que en la vía pública no se haga y hay un cambio cultural de que no se haga. Yo, como te digo, particularmente no lo hago. Que la otra persona te lo diga. Es de mal gusto, digamos, no lo hago. Pero por un tema de como te digo, de cultural.
pero creo que no hay ningún problema. Uno lo puede ver en la televisión, lo ha visto, no sé, me imagino, habría que revisar todos los videos nuestros o de lo que hayamos hecho alguna vez, pero hacer un comentario, oye, mira, qué guapa que te ves hoy día, felicitaciones, o decir, oye, qué inteligente, qué brillante tu comentario. Felicitaciones. Sí, claro. O sea, yo no sé. Esmeraste. No Claro, esmerarse, los otros días pero no te esmeraste. Yo me acuerdo la discusión. es el vaso medio vacío, no medio lleno. Ahora, yo me acuerdo la discusión de esto cuando, mira la cosa, voy a ponerme ñoño, pero así. Cuando las mujeres empezaron a salir con pantalones. Ustedes no se acuerdan porque eran todos muy niños. Quizás Pancho era un poco de... Yo también era niño. Era niño, pero sí, era niño. Pero cuando las mujeres empezaron a usar pantalones en la calle, estoy hablando... Claro. Había mucha crítica. Había mucha crítica. ¿Qué es esto? ¿Cómo pueden usar pantalones? Masculinización. Está claro. ¿Qué significa esta masculinización? Eso es prenda de hombre. La mujer muestra las piernas. Y cuando las mujeres empezaron a hacer las primeras marchas feministas en los años 60, las primeras marchas feministas de la época más reciente, salir con minifalda era el equivalente a mostrar los pechos. ¿Qué es esto? ¿Ah? Hoy día la minifalda, pero entiéndeme, no sorprende a nadie, pero en esa época era un símbolo de transgresión brutal. La Mary Quanten en Inglaterra, cuando inventa la minifalda, le hace la vida imposible. Sin embargo, se impuso. Pero la catalogaron de todo tipo de cosas. Bueno. O sea, las mujeres no somos, y es una discusión que yo creo que hay que entender, y tenemos que entenderlo como sociedad, no somos un objeto de deseo, somos seres humanos iguales a los hombres. No hay ni una diferencia respecto de si somos más bonitas, menos bonitas, más inteligentes, menos inteligentes, y por lo tanto ese tipo de declaraciones no es necesario hacerlas. Creo que efectivamente es complicado entenderlo para generaciones que han estado acostumbrados a vivir con eso. Entonces esto es un cambio cultural. Los cambios culturales no los hacemos por decreto, pero sí tenemos que empezar en algún momento. Y si este tipo de definiciones nos ayudan, bienvenidos sean. Probablemente es duro, como dice Fernando, o sea, a puros palos vamos a tener que aprender en una sociedad que hay cosas que no tenemos que decir, que tenemos que reservarnos las intenciones o las percepciones que tenemos de la gente al lado, y lamentablemente para la mujer ha sido más duro que para el hombre, porque el poder ha estado siempre en el hombre en estos años, en estos miles de años, y es el momento que los hombres entiendan que necesitamos y que tenemos que tener un espacio en igualdad de condiciones. Y yo creo que tampoco es tan difícil. En Inglaterra, yo viví varios años ahí, esto es impensable, porque tampoco al hombre se le ocurre. O sea, o si se le ocurre tú no llegas a saber, bueno, nunca. No lo verbaliza. Porque después de tanto tiempo por supuesto, con la alerta ya uno empieza a normalizar. La persona que está al lado es persona, es hombre o mujer, puede ser fea, bonita, blanca, morena, cualquier color. Exactamente. Ya, vamos a hacer una pausa y volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Te entregamos fútbol, pasión, opinión y análisis primero que nadie. Conclave Deportivo. De lunes a viernes de 12:15 horas por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Cristian Peñailillo, Francisco Aguiluz, Mane Grant, Rafa Olarra, Chamagol González, Marcelo Muñoz y todo el equipo deportivo de La Clave te dan 3 horas de puro fútbol. Conclave Deportivo. Somos deporte. Somos La Clave. Hora Clave. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Mayo se vive al aire libre en el Sheraton Santiago. Al almuerzo lo esperan de lunes a viernes con menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en Restaurante El City. Durante todo mayo, el fin de semana no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas, inigualables postres y tortas caseras en el buffet del Bohío. Con un entorno inmejorable y la impecable atención, venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago.
El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Bueno, tenemos bastantes otros temas, algunos de los cuales son interesantes. Conversamos en la mañana con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Creo que es bien notable cómo generó una situación que yo me imagino tenía muchos detractores dentro de la Universidad Católica y tenía probablemente muchos más detractores fuera de la Universidad Católica, de dialogar con las niñas que estaban en la toma y acordar incluso cosas que parecen impresionantes. El que una niña trans de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, pueda usar su nombre social en la tarjeta universitaria, es una cosa que uno lo admiraría incluso de instituciones no confesionales. Pero siendo la Universidad Católica, creo que es una cosa importante como símbolo de lo que se logró, que se llegara a una situación sin recurrir a la fuerza pública, como había varios que pedían desalojo, cueste lo que cueste con 200 niñas dentro de la universidad. Entonces, creo que el protagonismo del rector Ignacio Sánchez fue uno de los momentos interesantes, tal cual como el que tuvo en su momento la ministra de la Mujer, Isabel Pla. Y eso, yo creo que vamos a ver mucho de eso, vamos a ver mucho contraste entre quien asume que estas cosas son inevitables, están aquí para quedarse y tienen sentido, de quienes no creen que se debe avanzar ya más o más de un determinado momento y córtenla con la tontera y en fin. Mira, yo creo que el liderazgo que ha demostrado el rector Sánchez ha sido bastante destacado por muchos en estos par de días, digamos, desde que se bajó a la toma, entre otras razones porque efectivamente uno podría haber dicho, tendría que haber actuado de manera más dura y haber desalojado inmediatamente o haber exigido que se abandonaran las dependencias. Otros decían, esto pinta para un conflicto larguísimo y probablemente van a estar semanas o meses en toma a la universidad y va a ser un conflicto superior. Y la verdad es que todos quedamos relativamente sorprendidos de lo breve que fue la toma y lo eficiente que fue el rector en sus negociaciones, porque él utilizó un concepto que yo tuve la suerte de habérselo escuchado anteriormente y que yo creo que pasó un poquito desapercibido, que es el concepto de decir, bueno, como rector de una institución educacional, yo también tengo el deber y el rol de educar a los jóvenes. Son adultos, son mayores de 18 años, pero de alguna manera están pidiendo una forma distinta de hacer las cosas cuando están haciendo esto. Y por lo tanto tengo que estar a la altura y responder como corresponde. Y eso creo que fue lo que hizo el rector. Un diálogo sincero, un acuerdo claro, y que también yo creo que se alinea con lo que ha dicho siempre la Iglesia. Lo que hay que hacer es reconocer a las personas como son, hay que apoyarlas. Puede ser que en algunos temas... Eso? Por supuesto que sí, pues la Iglesia siempre ha dicho ¿Cuándo lo ha hecho? Que hay que apoyar a todas las personas en las condiciones en las que se encuentren, sin hombres duda. Y mujeres, hombres, mujeres, pero si lo conversamos la vez anterior, que ya sean logrado hacer. Oye, si la Iglesia está hecha para todos, y especialmente para los pecadores, para los enfermos, para los leprosos, lo hemos dicho, y tú hasta me leseaste la semana pasada diciéndome amén cuando yo lo estaba diciendo, pero efectivamente pasó en la Iglesia. Ahora, obviamente que la Iglesia va a tener sus posiciones en algunos temas. Pero si una persona quiere que le digan de tal o cual manera, que se llame de tal o cual manera, eso no debiese causar ningún problema. Ahora, por eso es que se está aprobando también la ley de identidad de género para los adultos y bueno, la duda estará con los niños y eso es lo que hay que ver. Pero ¿cuál es el tema de fondo en esta discusión? Que el rector logró un acuerdo que uno no ve en otras instituciones. Por ejemplo, la Universidad de Chile, donde se ha dilatado, incluso con cambio de autoridad de rector, ¿cierto? Que, bueno, una votación, se mantuvo el mismo rector, y no hay avance en muchos colegios también, tenemos tomas día por medio, no hay avance, por lo tanto, ese poder de negociación y de resolución del conflicto, yo creo que, digamos, describe un liderazgo bastante significativo que tiene el rector para mostrar que hay situaciones en las cuales se puede llegar a algún acuerdo. Yo creo que la Católica no va a dejar de pensar lo que cree por
nombrar a una persona como quiere ser nombrada. Yo creo que ese no es ningún problema. Yo creo que sorprendió efectivamente la forma de leer la realidad el rector. Creo que las expectativas que habían para que esto sucediera eran bien bajas. Yo cuando vi la toma dije, esto va a durar mucho tiempo, porque efectivamente es una institución muy conservadora y que le ha costado mucho, y tiene una posición conservadora de la sociedad, religiosa además, con roles muy claros. Yo ahí creo que la preocupación, Jorge, ha sido que efectivamente para la Iglesia las dificultades de identificar el género como una voluntad ha sido muy complejo, y históricamente las grandes limitaciones que ha tenido la Iglesia es respetar a una persona que decide cuál es su sexo y cuál es su género. Y ahí ha estado la discusión. Lo mismo pasó con el proyecto de identidad de género que tenemos hoy día en el Parlamento. Ahí tenemos una tremenda discusión justamente por lo mismo. Hasta hace poco tiempo atrás, pese a incluso a las declaraciones de derechos humanos y de necesidad de avanzar en este tema, no habíamos podido hacerlo. Entonces, claro, es sorprendente que él rápidamente logró hacerlo. A mí me parece súper valorado, porque además deja efectivamente un camino de reconocimientos y de derechos que hasta el momento no lo teníamos. También me parece que es súper valorado el trabajo que hicieron las chicas en la universidad. O sea, una universidad, insisto, tan conservadora como la Universidad Católica, que hayan logrado las niñas ponerse de acuerdo, las estudiantes salir afuera, hacer su toma, declarar sus derechos y llegar a una negociación, sentarse a hablar con el rector y llegar a un acuerdo, a mí me parece fantástico. Y yo efectivamente asumo que ahí hay un tremendo aprendizaje para el resto de las universidades. Yo desconozco cómo es en las otras universidades privadas y en las universidades que no son religiosas, que son laicas. La verdad que no lo sé, pero me imagino que hay muchas de estas universidades, esa discusión tampoco se ha dado. Entonces creo que la Universidad Católica está efectivamente abriendo el camino para el resto. Yo voy a agregar una cosa más que la conversamos con el rector, y es que la Universidad Católica es pontificia, tiene dueño. Así es. Esta no es acciones que se transan en la bolsa del mundo, no, es pontificia. El dueño es el Vaticano. Y quien escoge a las figuras de tutelares también tienen que costar con la vista buena del dueño. Por lo tanto, cuando una universidad pontificia hace un acto como el que se hizo ayer, que puede parecer nimio a los ojos de muchos, darle la posibilidad a personas trans de llevar el nombre que ellos quieren llevar y no llevar el nombre con el que tuvieron. Eso no es una cosa que se mira aisladamente en el mundo pontificio, llámalo así. De la misma forma que cuando el Papa Francisco le dice a Juan Carlos Cruz en la entrevista que tuvo, tú eres gay, Dios te hizo así, te quiere y te ama así, que alguien podrá decir, pero sí es el mensaje cristiano. No tiene nada que ver con el mensaje cristiano histórico desde el punto de vista institucional del papado. Nada, todo lo contrario. La lógica era que era una aberración, que era inaceptable, lo condenaron por décadas. Y no había salido proferido de la voz de un papa una frase como esa, referente al homosexualismo. Y por lo tanto, estas cosas que marcan cambios de época son repetibles o son imitables, es lo que quiero decir. Yo le pregunté al rector, perdón, ¿esto usted lo decide solo? ¿No le pregunta al dueño? Y él reconoció que tenía un consejo para este diálogo con las niñas, las mujeres de la Católica, tenía un consejo que lo apoyó y había relación de comunicación directa con el gran canciller. Porque tiene que ser así, no puede ser una cosa que el rector se le ocurra sola. Porque te puede marcar perfectamente un lote de universidades pontificias alrededor del mundo que dicen, mira, yo voy a dar el mismo trato que dio el de Chile. El de Chile. Claro. Porque para ellos puede ser bueno y para nosotros va a ser malo. Así que, por lo tanto, y se cambia de facto, de hecho se cambia la historia. Y tanto así, por eso tengo que ir arriesgado. Tanto así, Fernando, que yo creo que además hoy el Vaticano está mirando con mucha atención todas las decisiones que toma en Chile. Porque obviamente se enmarcan dentro de un contexto donde cualquier cosa que haga se relaciona con lo que el Papa hoy está pensando para la Iglesia chilena. Además. Entonces efectivamente se tiene que tomar. Pero yo, como dice Verónica, creo que hay que valorar la actitud de
de las niñas de la Universidad Católica. Es decir, también la disposición al diálogo y además en general de todos los movimientos, más allá que algunos avancen, que haya tomas que continúen, etcétera, por esta cosa de múltiples vocerías que han sacado, por el discurso que tienen, por el entrenamiento. Es decir, uno entrevista a estas cabras y realmente da gusto escuchar el contenido de fondo que tiene la protesta y cómo además lo van relevando tema por tema y cómo lo han estudiado y además cómo se conoce en la historia esta cuestión que han dicho no queremos elitizar el feminismo, por ejemplo. Y convertirlo solo en el problema, sino que esto es un problema que vamos a bajar a la calle, se lo dice Amanda Mitrovich, por ejemplo, esto de cómo vamos a trabajar este tema para que no quede en un grupo de intelectuales, profesionales, sino que lo bajemos hasta la última mujer del país, de manera que esto haga carne y efectivamente cambie la cultura nacional. Déjame contarte algo sobre eso en la entrevista, que sería bueno que la vean, va a estar en un ratito más en YouTube, pero sobre eso que fue muy interesante, el rector Sánchez dice, ¿sabes lo que es impresionante en esto? Me dice, no, rector, ¿qué? No tengo a un líder al frente con el cual discutir. Tengo 7, 8. Este tema de diálogo es relativamente inédito. No existe alguien al cual históricamente uno pueda llegar y decir, oye, vamos nosotros a la sala del lado y negociamos las cosas y después se acuerda todo. Nada. Son 6, 7 personas con las cuales uno tiene que entreverarse con distintas posiciones. Eso es relativamente que no era nuevo. La FEUC, eso, además, y que no era la FEUC, eso es relativamente nuevo y es otra manera también de subirse a estos temas contemporáneos a los cuales vaya a necesitar práctica, porque uno históricamente decía, a ver, ya, ¿quién es el líder? O la líder. ¿Y qué partido está detrás? ¿Quién capturó este movimiento? Para poder entenderme con las dirigentes del partido. Y eso está variando y lo contaba, pero muy gráficamente el rector Sánchez. Además, lo interesante es la conciencia que ellas tienen, que son de élite, en definitiva, que forman parte de una élite, que este es un movimiento de élite hasta el momento, y que es un movimiento tan necesario para la sociedad chilena, tan necesario para todas las mujeres, que tiene que ser bajado, como dicen ellas, desde las universidades hasta cualquier hogar y rincón del país. Y eso es una conciencia de género que nosotros no la habíamos visto antes. O sea, creo que nuestras discusiones sobre el feminismo, efectivamente, sobre los derechos de la mujer, llegaban a un punto bastante visible, ¿no es cierto? Pero hoy día que las mismas jóvenes estén preocupadas que los derechos de las mujeres lleguen hasta el último rincón de todos los hogares de Chile, yo creo que eso es maravilloso. O sea, a mí me emociona, porque además, creo que efectivamente es una sociedad que está cambiando, y que está cambiando desde los adolescentes que tienen un futuro por delante y que pueden cambiar las cosas. Que va a haber resistencia, va a haber. Claro, de todas maneras, pero a mí me parece maravilloso. Y yo creo que es muy sensato también que se quiera avanzar hacia otras necesidades que no son solamente esta élite privilegiada, porque como yo les decía antes, lo que pasa siempre con el tema de la discusión de la ISAPRE, a mí me da un poquito de lata el tema de la ISAPRE, porque todos se escandalizan por la ISAPRE y cuánto la ISAPRE, y el 80 y tantos % de los chilenos no están en ISAPRE, y nadie se escandaliza por los graves problemas de FONASA. Entonces, efectivamente, estas mujeres líderes del movimiento se dan cuenta que hay más, o sea, ya, está bien el tema de la tarjeta de la biblioteca, está bien el tema del lenguaje en los emails institucionales, ya está bien, yo entiendo que es un tema y todo, pero vamos a los temas de verdad, a los temas profundos, no solamente la mujer trabajadora, sino que la mujer que no trabaja, por ejemplo, la mujer dueña de casa, los conflictos que tienen, por ejemplo, muchas mujeres que están en una indefensión o que tienen, por ejemplo, problemas con hijos que están en la drogadicción, que viven en poblaciones, cuántas mujeres viven en campamentos, o sea, hay tantos otros problemas reales, brutales, duros de la mujer que quedan de lado. Convengamos una cosa, Jorge. Esa manera de distinguir entre los problemas de verdad y los problemas secundarios o accesorios va a tener que cambiar. La voy a tener que cambiar tú. Porque cuando tú tengas alguna vez contacto con una persona para la cual, como la llamen, como se la denominen, tenga que ver con lo que siente, ese es el problema probablemente de identidad más grande que esa persona tiene. Mucho más que el ISAPRE, mucho más que del ingreso que le pagan, mucho más que el salario. Por lo tanto, una de las primeras cosas que hay que hacer es decir, mira, no tendamos a la clásica, que es categoricemos, hagamos ranking de importancia de las cosas. Vamos a todas las cosas.
De ahí resolvemos, pero resolvámoslas todas como si fueran cada una la más primordial de todas. Yo entiendo que eso en el mundo ideal, sin duda que sería no mejor, ideal, Fernando, todo el mundo real. Pero es que en el mundo real tú no puedes hacer, ojalá fuéramos como las mujeres y hacer todo al mismo tiempo, y no lo puedes hacer. No lo puede hacer. No podemos aprobar todas las leyes al mismo tiempo, no podemos darle todos los recursos a todo al mismo tiempo. Hoy día, en un ratito más, vamos a saber las propuestas de la Comisión de Infancia, por ejemplo. Ya se supo. Se está sabiendo. ¿Qué es lo que estoy diciendo con respecto a este tema? Que uno de los grandes acuerdos que hubo con respecto a infancia es que vamos a ponerle más recursos a infancia. ¿Y eso qué va a significar? Que hay que dejar de poner recursos en otras cosas. O sea, a mí me parece que sí es escandaloso decirle a una persona que vive hoy día en un campamento que su problema es igual que todos los otros problemas. Me parece que es frivolizar de alguna manera lo que está viviendo esa persona. Me parece escandaloso decirle a una mamá que tiene un hijo que está sumido en la droga, que la gran política, por ejemplo, para superar las drogas es legalizar la marihuana. Eso yo creo que no corresponde. Yo creo que lo que hay que hacer es efectivamente priorizar, porque hacer política es priorizar. Es decir, ¿qué nos parece en lo que lo que se tiene que tomar la agenda hoy día? A mí me encanta que lo que se tome la agenda sea la infancia, porque tanto tiempo nos dedicamos a hablar de otros temas que no pasó nada. En el gobierno de la presidenta Bachelet, el gran problema de salud, ¿cuál fue? Aborto. ¿Y qué pasó con las listas de espera? ¿Qué pasó con la gente que está esperando ver a un especialista? ¿Qué pasó con la gente que vive en lugares donde lo único que tiene es una posta rural y que muchas veces no tiene recursos? Municipios que están endeudados, que no tienen cómo poder pagarle a sus profesionales. Pero sí, ese lenguaje que tú estás usando, Jorge, y perdona que te lo diga tan directamente, es el lenguaje histórico para postergar cosas. Toda la vida se ha hablado así. Por centurias se ha hablado así. Primero lo importante, lo relevante, lo transitorio, lo otro lo dejamos para más ratito. Y ese más ratito pasa más ratito, pasa más ratito, pasa más ratito. De repente tú no te das cuenta, estás en el siglo XXI y todavía no tocas el tema. Fue exactamente la misma forma que le dijeron, te estoy hablando, mira, las personas que le lo dijeron a Ignacio Walker y Mariana Elwin cuando presentaron la primera propuesta de ley de divorcio. El año 1991. Pero oye, estos son problemas reales, estos son problemas secundarios. Lo importante es la pobreza acá. Dejémoslo para más adelante. Pasaron 10 años. Bueno, porque es una forma de dilatar aquello que no se percibe como conveniente o no te gusta, y entonces tú decides de que es menos importante. O, peor todavía, es decir, mira, las platas tienen que asignarse de acuerdo a un criterio de urgencia, y el criterio de urgencia es que la gente no se muera, ¿cierto? Por supuesto. Bajo esa lógica, dejemos de comprar misiles, dejemos de comprar aviones militares, porque esa lógica... Esa lógica no tiene que ver. Pongamos, si que queremos ser fieles a ese mandato, hagamos todos los recursos prioritariamente vayan a esa situación y lo resolvemos dentro de 2 años. Pero no se hace así. Además, son solamente selectivamente algunos temas que se consideran que no son los temas de la verdadera pauta o el verdadero menú y se postergan. Y cuando tú en un pestañeo, tú ya eres abuelo y el tema todavía no se trata. ¿Pero a ti te parece que en 28 años de democracia la infancia había sido una prioridad antes? Y la pregunta es ¿por qué? Por eso te digo, ¿y te parece que acaso no hubiese sido mejor posponer una u otra prioridad que hemos tenido que parece que no era tan prioritaria para resolver ese problema? ¿Y por qué no se hizo transversalmente? ¿Por qué nadie lo pidió? ¿Por qué nadie de la derecha? Bueno, porque no había liderazgo político. Y hoy día un gobierno de derecha no es que lo está liderazgo político. No, Jorge, está equivocado. No tiene nada que ver con liderazgo político. Pero ¿y por qué el presidente lo toma como bandera de lucha? ¿Por qué lo hace como la primera actividad de su gobierno? Por la misma razón de que el presidente Piñera está en estos momentos encabezando una ley de identidad de género. Porque le llegó a una cosa inevitable que no tenía más. Yo no estoy de acuerdo, Fernando. Porque cuando tú decides que este es el primer tema, cuando tú decides que es el primer tema y es la primera actividad que hace el presidente después de asumir, no es que le llegó. No. Recuerda que los temas que estábamos hablando la última semana de la presidenta Bachelet eran muy distintos a esto. Pero no tiene nada que ver con lo que se hablaba en la agenda periodística. Lo que tiene que ver es que cuando se instala el tema del Sename a raíz de una serie de, como pasa en el mundo, pasa siempre así. Cuando hay eventos que estallan, generan prensa, generan discusión pública y tú te das cuenta que en el grupo en el cual tú perteneces, sea de izquierda o derecha, en el grupo al que tú perteneces, ya no puedes enfrentar ese tema como lo has hecho siempre, posponiéndolo 1 año más, y porque la evidencia es intolerable y porque la base de la ciudadanía no acepta que tú no continúes tomando ese tema como prioritario, lo asumes. ¿O a ti te parece, dime, que el gobierno del presidente Piñera tenía en su programa y en su ideario asumir el tema
del movimiento feminista como lo ha asumido la ministra Isabel Pla desde la campaña? Bueno, ¿En qué lugar? Muéstrame un lugar del programa donde dijera. La ministra Pla planteó en su entrevista en Tele 13 el domingo que justamente el 95% de las propuestas que estaban ahí estaban en el programa de gobierno. ¿Dónde? Muéstramelo. Bueno, ella misma lo dijo, ella misma estuvo a cargo del programa de gobierno. No te lo tengo aquí, te lo puedo traer después, te lo tuiteo. Pero la ministra Pla dijo que el 95% de las propuestas que estaban ahí eran las que ella misma había organizado como coordinadora de los temas de mujer en el programa de gobierno. ¿Dónde está el tema de educación no sexista? ¿Dónde está el tema? No existe. Y te digo, ¿por qué lo asume inteligentemente, valientemente Isabel Pla? Y también el presidente Piñera. Porque se dan cuenta, interpretan la realidad y dicen, mira, este no es un tema transitorio. No es un tema efímero, no es algo que vaya a desaparecer porque mañana hay un escándalo o porque mañana vaya a haber un accidente grande. No, este es un tema en serio y tenemos dos opciones. O lo rechazamos y lo postergamos una vez más con el argumento de que siempre hay cosas más importantes que hacer, o se asumen y se hacen propias las banderas. Y encuentro que la solución que tuvo el gobierno fue genial. Bueno, y el aplaudo a todos, pero no vengan a decir como que esta cosa estaba pensada de antes. Mira tú lo que le dice la bancada angélica de Renovación Nacional al presidente. Al presidente, su presidente por el que votaron, hicieron. Esta cuestión está distorsionando lo que usted nos prometió. Lo van a pasar al Tribunal Constitucional. Y le exigen que cambie. Tu propio grupo. Yo lo que creo que está muy bien que las personas que piensan distinto lo puedan manifestar. Y si a veces han sido extremadamente duro un grupo de parlamentarios evangélicos, bueno, habrá que evaluar la dureza de sus declaraciones. Pero yo creo que está bien que manifiesten lo que piensa una parte importante de la ciudadanía. Y asimismo, también creo que está bien que avancemos en lo que haya acuerdo. Yo valoro lo que dijo el ministro Blum hoy día en la mañana, de que está dispuesto a avanzar en aquello que causa acuerdo al interior de la coalición política antes de ir a discutirlo con los del frente. Porque hacer una ley que termine siendo aprobada sin todos los votos del gobierno, sin duda que va a provocar un problema político. Y yo creo que también está muy bien que el respaldo que tuvo el presidente en las elecciones, siendo lo claro que fue con respecto a todos los temas, se mantenga. Y efectivamente en infancia el problema de adopción no es si efectivamente tenemos o no tenemos adopción homoparental. ¿Hasta cuándo creemos que ese es el problema fundamental? El problema es que los niños tienen derecho a tener un papá y una mamá. Ese es el problema. Y hay muchos niños que no lo están teniendo porque un sistema burocrático hace que para que alguien pueda adoptar se demora 3 o 4 años. Sigues priorizando si podemos hacer problemas, Jorge. Si podemos hacer, pero por supuesto, ¿cómo no va a ser más? ¿Qué es más importante para ti, Francisco? ¿Es más importante que ese niño tenga un papá y una mamá o que podamos tener adopción homoparental? Pero ¿por qué creas una dicotomía? Que resulta que lo que se toma la gente es si efectivamente hay o no hay adopción homoparental. La discusión debería estar por qué es inmoral que un niño esté 4 años esperando para tener una familia cuando pueden ser 3 meses. Porque lo que han hecho muchas veces es enredar estas discusiones y justamente debatir sobre ese tema y mantenerlo en el Congreso como el gran tema. ¿Por qué? Por la imposibilidad de los votos que ha manifestado siempre la derecha en esta temática, cuando podríamos haber resuelto esto rápidamente y haber avanzado en otros temas simultáneamente. Avancemos en lo que estamos de acuerdo, avancemos en lo que es más importante, que para mí es que los niños dejen de estar en el Senado y estén con un papá y una mamá. Lo más importante para otras personas. Para el niño, mira, Francisco, lo más importante para unos obreros en el siglo XX era parar 5 minutos a tomar mate. No descubrimos los niños, pero nos dimos cuenta por fin de que teníamos que ponerlos primero en la fila, si ese es el gran punto. No, pero eso no está descubierto por ahora ni en este tema. ¿Pero qué hizo el gobierno anterior para ponerlos los primeros en la fila? No, el gobierno anterior, ningún gobierno. Por eso. Ahora, y este gobierno sí está a cargo del tema y lo está liderando. Está bien. ¿Y el anterior gobierno de Piñera estaban en primera fila los niños? Bueno, el presidente ha dicho que hay muchas cosas que ha aprendido a hacerlas mejor y yo creo que está muy bien que esté poniendo más política, que esté priorizando como corresponde, que por eso tenga hasta 5 comisiones de unidad y esté hablando de los temas que verdaderamente le importan a las personas. En determinados momentos los temas mediáticamente se ponen en primera fila, pero eso no significa que durante 28 años no se hizo nada. ¿A ti te parece que lo quiere liderazgo político para ponerlo en primera fila? ¿A ti te parece que la objeción de conciencia es algo que está en la primera fila o debería estar en la primera fila y no debiera ser el tratar de implementar la ley para todas las mujeres que deseen el aborto de las 3 causales? No, pero ahí salen y dicen eso es primordial, esencial y brutal y pierden todo el tiempo que quieran discutiendo eso y se va al Tribunal Constitucional, porque eso es lo importante, no la mujer que tiene que tomar la decisión o que tiene que decidir lo que hace. A mí me parece que hay que respetar lo que sancionó el Tribunal Constitucional. Así como dijo que podía haber una ley de aborto por causales, también dijo que había que respetar la objeción de conciencia. Eso es lo único que hizo el protocolo. ¿Y por qué? Porque en ese entonces el sector tuyo entendió que una cosa que mucha gente diría, mira,
veamos las objeciones de conciencia más adelante. Por ahora concentrémonos en esta cosa. Hay gente que está Eso está en la ley. Lo hicieron, perdón. Eso está en la ley. Escúchame. En toda la discusión legislativa, ese sector, y con justa razón, yo no lo encuentro dijo, esto es prioritario y hay que meterlo ya, no discutirlo después, al tiro, metámoslo en la ley al tiro. ¿Por qué? Porque es prioritario, porque es el Te lo respondo al revés. Si tú me preguntás, yo hubiese hecho una ley de apoyo a las mamás con embarazos vulnerables antes que simplemente una ley de aborto que, como vimos ayer, miren, fíjense el dato que se conoció ayer, que lo publicó el Mercurio. Sí. El 10% de las mamás que están recibiendo acompañamiento, un acompañamiento que todavía no sabemos qué calidad tiene, cómo está, deciden seguir adelante con su embarazo. El único estudio chileno publicado por el doctor Elarcoj muestra que hasta el 85% de las mamás que están en un programa de apoyo pueden seguir adelante con el embarazo. Obvio. O sea, deberíamos avanzar a tener esos números, de resolver un problema brutal que está viviendo una mamá, ¿cierto?, con un embarazo difícil, y al mismo tiempo que puedan seguir adelante con el embarazo, porque ahí salvamos las dos vidas. Mientras resuelve ese problema, una mujer violada no puede abortar. Es una decisión que tiene que tomar una mujer. Pero ¿y qué decisión toma el niño? Si esa es la gran pregunta. Pero la decisión, bueno, es que esa es la discusión que bueno, tenemos. por eso te digo, si tú me preguntas a mí qué prioridad hubiese puesto, yo hubiese puesto una prioridad de apoyo a las mamás con embarazos difíciles, ¿Por qué no embarazo tienen que adolescente? convencer a las mujeres a que tenemos que ser madres? No, y yo digo que hay muchas que de ellas apoyarlas. No queremos ser madres. Hay que apoyar a Y las esa es mamás una con decisión. embarazos difíciles. Pero finalmente lo que tú estás diciendo, que después de un proceso de acompañamiento, finalmente las mujeres decidieron seguir con su embarazo. Y qué bueno, enhorabuena. A mí la duda que me cabe, ¿la estarán convenciendo a que tienen que ser madres? Yo digo que hay que evaluar el protocolo. ahí vamos. Yo creo que, O sea, que no ahí vamos. tanto, porque los Ya protocolos que habría hemos que visto ver llegan a cómo 85% de efectividad. Ya, Con estuvo muy las cifras, muy entretenida la conversación hoy día. Gracias, Jorge. Gracias. Algún día lo vamos a hacer de un poco más larga. Gracias, Jorge. Gracias, Vero y Pancho. Muchas gracias a ti. Volvemos. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Se te copó la agenda, como quien dice. Hasta que un día lo llamo y le digo, Federico, ¿cuándo nos podemos volver a ver? Porque no te veo nunca. Y me contestaste, te va a llamar mi secretaria. Y yo ahí sentí que te perdí. ¿Sabéis qué? Encuentro de verdad de pésimo gusto. Pero lo encuentro genial. De pésimo lo gusto. encuentro genial. Federico Sánchez y Felipe Izquierdo están en la 92.9. Entonces, encontré la manera de encontrarnos en este programa. Y entonces estás obligado a estar conmigo una hora, que es mucho. Es mucho. Todos los días a las 7 de la tarde. Y ustedes también. ¡Hemos sido salvados, señores! De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Clave secreta 92.9. Somos conversación. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio al más buenísimo para caminar al trabajo. Redoble de tambores, el premio va para Franco Cortés. ¿Y sabes para qué también es buenísimo él? Para tomar Manantial. Y cuando lo hagas